Vamos a continuar con las presentaciones técnicas. A continuación va a presentar el ingeniero Mariano Scheckman, cuyo trabajo se titula Separación controlada de islas basada en sincrofasores. Caso de estudio para el Sistema Interconectado Argentino de Alta Tensión. Mariano es ingeniero eléctrico, docente e investigador en uso de sincrofasores de la UTN Facultad Regional Buenos Aires. Trabajó hasta 2019 en INTI Energías Renovables, donde participó en múltiples proyectos relacionados a Smart Grids. Actualmente se desempeña en Transener implementando aplicaciones eléctricas en tiempo real sobre el sistema SCADA del Centro de Control de Trasba. Le damos la bienvenida a Mariano. Gracias por tu presentación de antemano. Bueno, buenas tardes, espero que hayan disfrutado del almuerzo. Bien, mi nombre es Mariano, como me presentaron. Continuando un poco con la temática sincrofasores, la idea es aventurarse en una aplicación por ahí en tiempo real de un esquema de protección, que sería hacer una separación controlada de islas basada en el uso de los sincrofasores. Yo trabajo bueno, en el Centro de Control de Trasba, en el COTDT, en lo que es el sistema SCADA, en la administración del sistema SCADA y también apoyo en el sistema SCADA de Transener. El director del grupo de investigación de la Facultad de Regional de Buenos Aires es Alberto Del Rosso, doctor en Ingeniería por la Universidad de San Juan y que trabaja en el EPRI en Estados Unidos. Él es quien también nos trae estos nuevos desarrollos y tratamos de llevar adelante estas investigaciones. Bueno, un poco el temario que vamos a cubrir hoy es primero realizar una pequeña introducción, luego describir un poco la metodología de la formación controlada de islas, describir un evento de falla en cascada que tuvo el sistema argentino en junio del 19, todos lo recordarán, y sí, el Día del Padre y del Espíritu Santo, y tratar de mostrar una aplicación de este esquema y cómo quizás utilizando esta información de los PMU se podrían haber realizado una separación controlada en islas y anticiparse al evento en cascada. Por último, algunas consideraciones finales. Bien, como introducción, actualmente estamos transitando una transición energética. Tenemos un paradigma actual que está en un momento disruptivo, que está en cambio. Perdón. Siempre tuvimos lo que es una generación centralizada, una demanda predecible, por lo menos estadísticamente, y generadores que son controlados y despachables. Este nuevo paradigma trae diferentes consideraciones, algunas que las menciono acá, como generación no controlable, generación descentralizada en baja tensión y en media tensión, degradación de la inercia del sistema. Y todos estos, digamos, efectos del cambio del paradigma trae desafíos en distintos ámbitos de la red eléctrica, tanto en el mercado eléctrico, en distribución con la integración de las renovables, en lo que es generación, los consumidores que tienen nuevos patrones de demanda, tienen los medidores inteligentes, podrían gestionar su energía de otras formas. Y en lo que nos compete en este estudio es en la parte de transmisión de energía, donde aparecen múltiples desafíos. Los sistemas FACTS, Transener compró lo que es STATCOM, está en implementación. HVDC, que Gamesa ha hecho varias presentaciones proyectando posibles líneas. En fin, distintos ámbitos, entre los cuales hoy vamos a intentar mostrar alguna posible aplicación de sincrofasores en tiempo real. Ya han hecho una introducción muy buena a Pablo antes sobre el tema, que bueno, me viene muy bien. Los sincrofasores se miden a través de los dispositivos PMU que comentaban y tienen la particularidad de estar sincronizados en forma precisa gracias a una señal de GPS que utilizan como referencia temporal. Entonces pueden medir distintas cuestiones como los fasores de tensión y corriente, tanto en ángulo como en módulo, la frecuencia y derivada de frecuencia. Además, la capacidad de datos que tiene respecto del sistema SCADA convencional que reporta datos entre 2 y 6 segundos y en forma desordenada. Acá podemos presentar entre 10 y 60 datos
Pablo hablaba de 50 datos por segundo, como el caso argentino. Esto nos lleva a una observabilidad aumentada del sistema, que lo pongo acá como una pequeña analogía como el oculista, que sería el sistema actual con el sistema SCADA y con una observabilidad mejorada, digamos, con los sincrofasores. Posibles aplicaciones de los sincrofasores se pueden dividir digamos, en grupos basados en datos ambiente o basados en datos de eventos. Ahí hay un pequeño listado de posibles aplicaciones, triangulación de fallas, estimaciones de eventos. La número 3, que es la que nos vamos a centrar hoy, que es detección de oscilaciones no amortiguadas, detección de oscilaciones forzadas, detección de islas, que eso lo hablábamos también con la gente de Camesa, que eso lo están utilizando hoy, detección de situaciones off-grid, distintos tipos de aplicaciones interesantes, incluso validación de grabaciones forenses, que es interesante, que lo escuché de una presentación en gente en Estados Unidos que lo usaba justamente forenses para identificar si una grabación realmente se había producido en ese momento, ya que la frecuencia se puede contrastar con la frecuencia de la red y con los datos que traían los sincrofasores y bueno, de esa forma hacer un chequeo de validación, que me pareció bastante interesante. Eso con datos de ambiente, digamos. Con datos de ambiente. Pero bueno, es un poco escapa a la temática nuestra. Allá teníamos un esquema con PMU proyectadas al SADI. Esto quedó un poco viejo, pero después me tengo que actualizar en cuanto a exactamente dónde están ubicados hoy los sincrofasores. Pero bien, la idea es, ante eventos extremos en cascada como el que tuvimos en esa ocasión, ver si se pueden utilizar los datos sincrofasores para detectar oscilaciones no amortiguadas como un último recurso de salvataje. De esta forma poder mitigar o limitar efectos y tratar de mejorar la restauración del sistema. Es un poco el concepto de lo que quisimos hacer. Aplicado al caso del blackout argentino. Se realizaron análisis y simulaciones y se mostró que su implementación podría mitigar o limitar el efecto de un incidente como de esas magnitudes. Bien. Entrando a la segunda parte, la metodología de la formación controlada de islas se basa en generar un conjunto digamos, de islas autosuficientes y estables. Se trata de un problema complejo que trata de responder las tres preguntas que vemos en pantalla: dónde separar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Para dónde separar, digamos, previamente hay que determinar en la red áreas, que eso ya obviamente ya está hecho, áreas en la red, dónde estarían las interfaces que separan esas áreas, qué líneas son, línea de 500, de 220, de 132. Luego determinar cuándo separar, cuál sería el momento óptimo. Se está produciendo una oscilación y bueno, cuál sería el momento óptimo para hacerlo. Tiene que ver con una selectividad, con robustez del sistema, con distintas características. Y la última pregunta es cómo hacerlo físicamente, ¿no? Colocar relés, coordinar los dispositivos. Además, una vez que se separan las áreas, hay que equilibrar generación y demanda. Entonces, bueno, es un problema complejo. Para abordarlo, la idea es hacerlo en 3 etapas temporales: un análisis offline, un análisis online y un control en tiempo real. Durante la etapa offline, es una etapa de planificación donde se realizan múltiples estudios y escenarios de distintas condiciones donde se puede dar esa falla, qué carga hay, qué demanda hay, qué generación tenemos, y se arman tablas, digamos, para, ante una situación de desconexión de un área, cómo habría que equilibrar esas islas, digamos. Parecido a lo que es con las DAC, digamos, las tablas que usan las DAC para responder. Perdón. Lo que es monitoreo online se realiza con una ventana de tiempo móvil y es la ventana encargada de medir las oscilaciones. Y el control en tiempo real es finalmente el indicador que nos va a decir en el instante si hay realmente un riesgo o no para generar esa isla. Profundizando en lo que es la etapa offline, decíamos
que se hace un estudio exhaustivo de múltiples escenarios y simulaciones, utilizando PCS o software parecido. La idea es tener identificadas bien las áreas del sistema, cuáles son los grupos de generadores coherentes en esa área y de esta forma determinar la ubicación posible de PMUs. Esto por supuesto ya está hecho. Deberíamos tener por lo menos una PMU por área. Si hay más de una, se podría hacer un promedio de los generadores, el ángulo de esos generadores en ese área. Luego identificar las interfaces de separación entre las áreas. Y por último, desarrollar esta tabla de estrategias que les comentaba para hacer un lastre de carga o generación para las distintas condiciones. Se trata de un montón de escenarios a analizar. Esa sería la etapa de oficina, digamos, la etapa offline. Durante la etapa online ya sería recibiendo los datos de los PMU y utilizando una ventana de tiempo móvil, realizar un monitoreo de oscilaciones entre áreas, utilizando los datos de los PMU. Determinar si hay modos de oscilación dominantes entre estas áreas, qué tipo de amortiguamiento tienen y si oscilan digamos, en fase o en contrafase, áreas entre sí. Determinar justamente cómo se agrupan los generadores de las distintas áreas y seleccionar en esa etapa online potenciales interfaces de separación. Es decir, se produce una oscilación, todavía no sabemos cuán grave es, pero ya tenemos identificada qué áreas están oscilando en contra de cuál otra y cuáles son las interfaces de separación que habría que disparar en caso de activar una separación de islas. Y ahí es donde entra en juego, los modos de oscilación. Hay distintas formas de hacerlo. He visto varios trabajos, el de Graciela y también el de Pablo en su tesis, digamos, para hacer con métodos Prony. Hay distintos tipos de métodos. Nosotros usamos lo que es análisis espectral para determinar el modo de oscilación, el amortiguamiento y si las oscilaciones son entre áreas o si oscilan en contrafase. Bien. Pasando al tiempo real, hay un indicador que nos va a indicar justamente si hay un riesgo o no en el sistema y que va a disparar la separación controlada en islas. Este indicador o índice de riesgo es función de la diferencia angular entre las áreas y del modo dominante. Y indica la evolución del sistema, si está evolucionando hacia una condición inestable o no. Se determina un cierto umbral y si este índice de riesgo supera ese umbral, ahí se realiza el envío de los interdisparos a los relés de separación y se inician todas las acciones pertinentes para estabilizar las islas recién formadas. Este umbral también es parte del estudio de la etapa offline, ya que si se espera demasiado poco, por ahí se está, digamos, abriendo la isla innecesariamente, y si se demora demasiado, por ahí no se termina de controlar lo que se buscaba controlar. Por esto dice que este umbral no es trivial y debe garantizar la selectividad de todo este esquema. Bueno, hacemos una breve descripción del evento, algunos datos generales. Se dio el domingo 16 de junio del 19, se afectaron redes en varios países de la región, una pérdida de 13.200 megas solo en Argentina y un tiempo de reposición total fue de 14 horas. Las características de seguridad del sistema antifallas se dio por esquemas de DAG, por sobrecarga y sobrefrecuencia. Tiene una capacidad de desconexión de 1200 megas, esto puede haber cambiado, esto por lo menos a la fecha de la falla. Se utilizan relés de deslastre por su frecuencia, que tienen capacidad de desconectar 42% de la demanda. Y bueno, digamos por su frecuencia también por generadores. Hay deslastre de generación. El evento se dio en el litoral, una tormenta a las 6 de la mañana, perturbación y desenganche de líneas. Bueno, esto lo han explicado muy bien la gente de Camesa en su momento. Se dio la apertura del vínculo de Colonia Lía Rodríguez, como se ve aquí. Había un mantenimiento programado en dicha línea y justo se dio esta tormenta. Se abrieron vínculos adicionales y se terminaron formando dos islas no intencionales. Digamos. Se formaron islas, pero no fue en forma controlada. Se terminó formando una isla en lo que es la región NEA
y una isla el resto del SADI. La isla NEA quedó con sobregeneración y la isla SADI con subgeneración. Esta isla terminó colapsando ya que no había, digamos, no se pudo equilibrar esta isla. Y la isla SADI tuvo, digamos, como habíamos dicho, pérdida de aporte. Se desengancharon generadores en forma indebida. Se generó un desbalance neto de 4.550 megas, aproximadamente lo que representaba el 35% de la demanda. También hubo un deslastre de carga de más o menos 1.500 megas, un 25% menos de lo que se esperaba, y luego de 4 intentos y 24 segundos se dio el colapso de la isla SADI. Bien, aplicando el esquema de separación controlada, o intentando hacerlo, ubicamos 9 áreas eléctricas en el SADI, separadas por interfaces, como se muestra acá esquemáticamente. La ubicación posible de PMUs, o sea, para implementar este esquema, tendría que haber por lo menos uno en cada área, y tener identificadas las interfaces que conectan las distintas áreas entre sí. Se realizaron simulaciones de un evento similar al de la falla, utilizando el PCS, y como datos de PMU, digamos, se utilizaban lo que era el ángulo de las barras de los generadores de esas áreas, como suponiendo que teníamos esos datos de PMU, ¿no? Esto es una descripción del evento simulado. No es exacto, o sea, la condición de partida fue la de ese momento, justo antes de la falla. Lo que hicimos fue abrir líneas y dejar correr una buena cantidad de segundos en la simulación como para ver dejar que se estabilice el sistema, tirarle otra falla, dejar que se estabilice el sistema, hasta que la última falla ya, digamos, llevara al colapso. Y en el medio de esto, hacer los cálculos de las oscilaciones, utilizando los ángulos de los generadores de las distintas áreas. Simulamos la apertura de la línea Campana Colonia Lía, actuación de la DAG, la línea Ramallo Rosario Oeste, su apertura, y finalmente Colonia Lía Manuel Belgrano y su apertura. Ahí se ve en el esquema. Acá la estrella indica el instante de falla, de apertura, y digamos cómo evolucionaron el ángulo de los generadores en las distintas áreas planteadas. Acá se ve que en este momento es el del colapso, digamos, de nuestra simulación. Bien, usando este método, digamos, la etapa online, vamos utilizando una ventana de tiempo móvil, en este caso era de aproximadamente 40 segundos, de 40 segundos, y la íbamos moviendo y calculando lo que es modos de oscilación. Utilizando el método, digamos, que les comenté antes, un análisis autoespectral y de coherencia para determinar si hay modos de oscilación entre áreas o no. Para la tercera falla se determinó que entre las áreas Litoral y Buenos Aires y las áreas Litoral y NEA se encontró un modo dominante de 1,1 Hz y que tenían coherencia entre sí. Esto significa que estaban oscilando, digamos, en contra mutuamente, digamos. Acá se ve lo que es el análisis autoespectral y de frecuencia. Esto determina si el modo es local o es entre las áreas. Si hay coherencia, significa que es un modo entre áreas. Esos son los resultados, digamos, entre estas dos áreas. El resto de las áreas nos daba que eran modos locales o que no había, digamos, no oscilaban entre sí. La densidad espectral cruzada, cross spectral density, nos indica la oscilación si la oscilación es en fase o en contrafase, como les comentaba anteriormente. Y se da que, digamos, los sistemas, las dos áreas, tanto litoral con Buenos Aires y litoral con NEA, estaban oscilando en contrafase. Esto nos está indicando que podría haber un riesgo digamos, de que se desequilibre el sistema.
resumiendo hasta aquí, tenemos lo detectado en la etapa online, que había un modo de oscilación coherente entre dos o más áreas del sistema, litoral con NEA y litoral con Buenos Aires. El modo era de 1,1 Hz y se encontraban oscilando en contrafase. La etapa online nos debería decir el algoritmo cuáles serían las interfaces potenciales a abrir en caso que se detecte un riesgo que supere el umbral que habíamos indicado y que quede los mecanismos para controlar las islas predispuestos. En la etapa en tiempo real se calcula el índice de riesgo para dichas interfaces. Acá se ve la evolución del índice de riesgo. Se determinó un umbral de si el índice superaba el 85% de disparar el mecanismo. Acá se ve la primera falla, este sería el instante de la segunda falla, y el instante para la tercera falla, donde se empieza a disparar el índice de riesgo y se determina que al instante 81,53 segundos el índice superaba el 85% que habíamos determinado. Eso significa que en ese instante, en nuestra simulación que habíamos hecho antes, íbamos a disparar el mecanismo de apertura de islas, en el instante 81,53. Simulamos eso. Se superó el umbral, como les comentaba. Se realizan los interdisparos. Digamos, en el PCS directamente abrimos las líneas y disparamos todos los automatismos para equilibrar las islas. Todo esto hubo, digamos, mucho tiempo de estudio para determinar si finalmente se equilibraban o no. Y bueno, se lograron controlar las dos islas, la litoral y SADI, con bastantes, digamos, simulaciones. Acá se ve la evolución de la frecuencia y la tensión luego de las tres fallas y cómo, digamos, en el instante 81,53 se disparan todos los mecanismos, se separan las islas, isla resto sería la verde y la roja y isla litoral sería la verde. Se ve que van juntas y en este momento cada una dispara para distintos lugares y las logramos equilibrar, tanto en tensión como en frecuencia. Se generaron islas estables, se desconectó más o menos 720 megas en el litoral y se desconectó carga por 809 megas en la isla SADI, digamos. Bueno, algunas consideraciones finales sobre estas simulaciones y esta aventura en decir, bueno, intentemos aplicar los sincrofasores a un esquema de protección en tiempo real. Está diseñado como una última línea de contención para responder a eventos severos. Requiere una etapa offline muy exhaustiva, simulaciones, estudios, armar las tablas de deslastres de cargas y de generación. Son un montón de escenarios. Para garantizar la selectividad también se requiere optimizar este umbral de disparo para las distintas interfaces y para los distintos estados del sistema en el momento de la falla. Y el esquema de protección que se presenta es centralizado, que acá por ahí entra muy bien la presentación de Pablo, porque esto genera la necesidad de infraestructura dedicada de comunicaciones, redundancias, encriptación y demás, que por ahí con el sistema de las WAMs y IoT se podría sortear. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta estoy abierto a responder. Bien, muchas gracias, Mariano. ¿Cuántos recuerdos nos trajiste? ¿O no? Especialmente unos picos de estrés hubo en esta fila. Y allá por allá también. Bien, bueno, preguntas. Roberto. Sí, gracias, Pablo. Mariano. Gracias por tu presentación. Con lo que planteaste ahí, digamos, tenemos 700 megavatios más de corte, un poquito más. ¿Qué es lo que le hubiera faltado de los cortes que faltaban? También se salvaba, por lo menos la pero no importa, la idea está buena. Ahora, hace muchos años esto lo planteamos cuando no existían las PMU, desarrollar un sistema, esto fue en el año 94, un sistema de islas programadas, y el tema era ¿para qué? ¿Cuándo lo haríamos y por qué? Y lo más
digamos, la idea fuerza que en ese momento teníamos era para que por lo menos se hicieran alrededor de las centrales nucleares y las centrales térmicas de base, que son las que tardan mucho en arrancar. Eso puede ser implementado con sincrofasores hoy día. O para acercar ese... Porque considerar las distintas variantes topológicas de despacho para que te cierre todo esto, lo veo un poco complicadito. No digo que en el futuro no, dentro de algunos añitos se pueda avanzar en ese sentido, pero por lo menos se podría avanzar para un esquema que decir, bueno, como elemento de última consideración, aislar centrales nucleares y centrales térmicas de base de tiempo de arranque lento y desde ahí favorecer un rápido rearranque todo el sistema estructural. Eso es una acotación. Muchas gracias, muy interesante. Bien, siguiente pregunta. ¿Ninguna pregunta? Víctor. Aquellos que hagan preguntas, preséntense, por favor. Sí, está bien. Bueno, no, quería preguntarte, vos mostraste en algún momento el índice de riesgo o algo por el estilo. ¿A qué le llamás el índice de riesgo? ¿Qué es esa variable? Bueno, los detalles están en el paper, digamos, de los cálculos y demás, pero principalmente se toma la evolución de la diferencia de ángulo entre cesáreas y la derivada, digamos. O sea, a qué velocidad se está separando, indicando que hay un potencial riesgo. Eso está detallado en, digamos, la matemática, por decirlo así. Está bien, está bien. Bueno, no, porque es interesante comentar lo que vos dijiste, el famoso junio del 2019, el 16 de junio, que fue el colapso total del sistema, donde efectivamente una pérdida de sincronismo entre esas dos islas que vos mostraste, el SADI y la isla Yacyretá Salto Grande, Uruguay, digamos. Pero el resto del SADI no tuvo oscilaciones entre sus generadores, sino que todos bajaron su frecuencia en forma coherente. Y bueno, lo que pasó ahí es que algunos generadores desconectaron, como ahí decía, 1400 megavatios de desconexión inadecuada, porque eran protecciones que estaban, digamos, escondidas, que no se sabía que estaban. Y después, por otro lado, el alivio de carga por su frecuencia, que debería haber sido 42%, fue muchísimo menor, fue algo de 60 y pico. Pero, y por eso se produjo el colapso, ese combo de situaciones. Pero lo que digo es que no hubo oscilaciones entre generadores de esa isla que se formó, con lo cual, en esa situación, digamos, no se daba una condición para formar islas. Eso me refiero. Y agrego con respecto a lo que está diciendo Víctor, lo que yo decía, nosotros habíamos imaginado por su frecuencia armar estas islas alrededor de centrales nucleares y centrales térmicas de base, pero rápidamente, digamos, detectando un problema global, lo que lo pueden dar los sincrofasores que antes no lo teníamos, en el año 94, ¿no? Era muy incipiente. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, despedimos a Mariano. Muchas gracias, Mariano. Bueno, muchas gracias.